esta meditación. Dios les bendiga grandemente. Espero que estén ya reunidos todos con sus familias, en sus respectivos lugares. Comentaba con quienes empezábamos tempranito ahí que estoy en Chillán en casa de familiares también. Y bueno, reunidos con nuestros seres queridos para iniciar las celebraciones de fiestas patrias. Anoche comenzamos orando y dando gracias al Señor por la patria en la que vivimos, en la que nacimos la mayoría y en la que tenemos la libertad para poder congregarnos, ejercer nuestra fe públicamente, y es una inmensa bendición. Así que tenemos muchas razones por las cuales orar y dar gracias el día de hoy. Pero antes de eso, meditar en la palabra del Señor, que estamos comentando el Salmo 21, y hoy vamos a decir algunas cosas respecto del versículo 12 con la ayuda del Señor, que dice: Pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Recordemos que el Salmo 21 es un salmo en el que el rey estalla en expresiones de alegría, de gratitud al Señor por la victoria sobre sus enemigos. Y expresa también la certeza de que no solamente el Señor le da la victoria, sino que también mantendrá ese triunfo por la eternidad. Nuestra mirada también se enfoca de esa manera, no solamente a las victorias temporales, no solamente a las bendiciones que hoy el Señor da a nuestras vidas o adorna nuestra existencia en la tierra, sino que también proyecta la mirada hacia el triunfo cósmico de Cristo cuando su reino sea plenamente consumado y todas las cosas estén ya bajo sus pies, y Él gobierne para siempre sobre sus escogidos. Y podríamos decir con sus escogidos, porque la palabra dice que reinaremos con Él. ¿De qué forma? ¿En qué manera? No lo sabemos, pero sabemos que eso habla de un triunfo de características, como decía, cósmicas. Algunos piensan que nos va a corresponder no solo gobernar sobre nuestro pequeño planeta Tierra, sino que sobre otros en el universo. No lo sabemos. El Señor lo sabe. Pero lo que nos lleva a mirar este texto es a ese triunfo permanente, decisivo, definitivo y con una gloria que nuestra mente no es capaz de imaginar. Y acá el Salmo redunda en expresiones de triunfo que pueden sonar degradantes para los enemigos de Dios. La traducción de este texto, especialmente la primera frase, pues tú los pondrás en fuga, eh, es compleja. Es compleja para los traductores de la Biblia. Imagínense para mí que no sé hebreo, solamente me queda la alternativa de mirar distintas versiones, distintas traducciones y comentarios para poder entender cuál es el sentido que tienen estas frases. Pero antes de ir al significado, volvamos a pensar en lo siguiente, que en los salmos existen un tipo de oración que se conoce como imprecatoria, lo hemos comentado. Las oraciones imprecatorias en los salmos son oraciones en las que se clama por la venganza del Señor, por la justicia de Dios contra nuestros enemigos. Son expresiones que indican el deseo de su destrucción, de que Dios aplique su ira sobre quienes nos han hecho daño o han dañado a la iglesia. Incluso Apocalipsis habla de que las almas de los mártires dicen: Señor, ¿hasta cuándo no pondrás justicia? ¿Mm? Entonces, con eso en mente, tengamos presente que no siempre las expresiones de los salmos van a ser suaves, delicadas, como uno podría esperar en quien entendemos es un Dios de amor, de misericordia, porque el Espíritu Santo inspiró estas palabras y están ahí registradas también para guiar
al pueblo del Señor en nuestros pensamientos respecto de la maldad o del que hace lo malo. Entonces, esta primera frase de, pues tú los pondrás en fuga, pareciera un poco contradictoria con dispararás saetas contra sus rostros, porque quien va en fuga lo que vemos es su espalda. Me hizo pensar en una escena muy repetida en las películas, muy repetida, de distintos tipos. Hablo naturalmente de películas de tipo o policiales o de guerra, donde el enemigo o la persona que ha sido sorprendida se le permite huir, eh, y se le deja en libertad para que huya. Pero esa persona sabe que quien está dejándolo huir está preparando o su arma de fuego, o en este caso su arco y flecha, para dispararle mientras va en huida. Y yo no sé si usted ha visto igual que yo esas escenas en televisión o en el cine, pero es terrible porque la persona sabe que esa huida lo único que le permite es anticipar o retardar por unos breves segundos su muerte inminente, y que el arma va a ser disparada contra su espalda y él va a caer ahí. Entonces es una huida que no tiene sentido y es terrorífica, podría decirse al mismo tiempo, porque pone la situación, el pensamiento de esa persona en esa inminencia de la muerte, mientras intenta desesperadamente huir para escapar de esa flecha, ¿no? O de esa bala que le va a llegar por la espalda. Lo extraño acá es que él dice que dispondrá saetas contra sus rostros. Entonces hay otra explicación que Calvino da en su comentario a los Salmos, y es que la palabra hebrea acá es shekem, esto que aparece, se traduce como en fuga, shekem, y que tendría el significado de o bien el hombro de una persona o los hombros que de alguna manera sobresaldrían los hombros hacia arriba mientras la cabeza de esa persona se hunde en su desesperación, ¿no? Evitando la muerte. O también se refiere a un montículo de tierra que es utilizado para poner un blanco en él. En el campo chileno hay una figura que ustedes me van a perdonar porque parece una mala palabra, pero la palabra es mojón. No sé si usted la ha oído, pero un mojón es una marca, un montículo que se eleva sobre la tierra, en un predio, en un terreno en particular, como una marca de territorio, un límite, una señal de donde se trazan las fronteras de un determinado sitio, ¿no? Es un mojón. Y acá entonces la palabra Shekem podría ser eso también, un montículo de tierra en el cual se pone un blanco o se hace una señal donde se dispararía la flecha. Pleno campo, las personas entrenan su mano ahí disparando contra ese montículo de tierra, que no tiene cómo huir, cómo escapar, ¿no? Está ahí para recibir la flecha. Entonces la idea acá es que el Señor los compara con este mojón o este montículo de tierra, donde Él los va a usar literalmente como blanco para disparar sus flechas. Bueno, vuelvo a lo que decía al comienzo, que estas palabras suenan terribles, parecieran no coincidir con la idea de un Dios amoroso, de un Dios bondadoso, pero lo que quiere mostrarnos es que indudablemente el Señor ha ejercido y ejercerá su paciencia con la maldad, porque el Señor es clemente y porque ha sido misericordioso, retarda el momento de su justicia, pero un día esa justicia llegará. En el momento oportuno, Dios aplicará la justicia. Y efectivamente todos aquellos que hacen maldad o han rechazado sistemáticamente creer en Dios, verán el rostro de Dios con horror, esperando su inminente destrucción. Mientras, como dice C.S. Lewis, algunos verán la llegada del Señor con un irresistible amor
arrobados de amor, exultantes de alegría, otros mirarán el rostro del Señor con horror, porque saben que viene su destrucción. Vuelvo a decir por tercera vez, esto nos puede resultar terrible en nuestra mirada cristiana, ¿no? Que siempre pensamos el cristianismo como una religión de paz, de amor, de misericordia, de bondad, y lo es, pero eso no significa que no vaya a haber castigo para el impío. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Por un lado, como hemos dicho muchas veces, alegrarnos en el Señor de que tenemos la bondad del Señor de nuestra parte y que Él ha tenido misericordia con nosotros al darnos fe, pero al mismo tiempo también saber que un día la justicia del Señor llegará y que todos los que de alguna manera hoy día en el mundo, nuestros hermanos, sufren persecución, castigo físico, segregación, discriminación, burlas, menosprecio, cárcel y muerte en muchos lugares, serán vengados. Que el Señor tenga misericordia de todos aquellos que hoy día hacen la maldad y que el pueblo del Señor sea también diligente en alcanzarles con el mensaje, que tengan la oportunidad de oír en algún momento de sus vidas que hay un Señor que les ama y que puede hacer una diferencia en sus vidas. Oremos al Señor. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra una vez más y darte gracias a ti, Señor, especialmente hoy por tu Hijo Jesucristo, porque entendemos, Señor, que tu palabra es dura cuando habla del castigo de los malvados. Y nos damos cuenta, Señor, de que hemos sido librados de algo tremendo que nuestra mente tal vez ni alcance a comprender. Pero también sabemos que eres un Dios justo y que tu justicia es perfecta como todos tus atributos. Que nada, Señor, que venga de ti puede atribuirse a injusticia o a un defecto, Señor, en tu carácter, sino que todo lo contrario, Señor. Sabemos que eres un Dios perfecto, que su justicia es perfecta, que sus obras son perfectas y que su amor también es tan grande, tan inmenso, Señor, que ha tenido misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor, de los que hoy están lejos de ti. Permite, Padre Celestial, que la palabra tuya, el Evangelio, pueda llegar a sus vidas oportunamente, a tiempo, Señor, para que te conozcan, experimenten, Señor, tu amor, así como nosotros un día lo pudimos conocer. Te rogamos todo esto en el nombre y en los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.